estamos inmersos. Oye, ese viaje de esta semana me aloqueteó a mí, el horario, el día, todo. Viernes 4 de abril. Domingo, mañana en Miami, sí, de nuevo en de nuevo para atrás. Esto es como ir a Jimaní el mismo día y volver. Miren, señores, vámonos de inmediato con la ronda de comentarios de nuestros compañeros. Y bueno, vamos a iniciar diciendo que una misma cosa, un mismo hecho, puede generar varias verdades distintas. Y de la misma manera que una persona puede tener varias cualidades, varias virtudes y varios defectos. Y digo esto porque el tema de la presencia de haitianos indocumentados en la República Dominicana es un problema que hay que verlo desde diferentes ámbitos para entender por qué también su solución hay que abordarla de diferentes maneras. La presencia de braceros haitianos trabajando en la caña de azúcar, según cuenta la historia seglar, la investigación histórica, tiene como punto de inicio principal, masivo, la llegada en 1916 de las tropas de los Estados Unidos y la intervención del 16 al 24. Si bien ya había empresas en República Dominicana haciendo trabajo de cosecha azucarera, si bien habían existido ingenios incluso coloniales, están esas ruinas del ingenio de Engombe, que es un ingenio que proviene de la época de la colonia. En Asua tenemos las ruinas allá en Estebanía del ingenio Cepicepi, que es un ingenio colonial. Pero ya hablando de ingenios modernos con trapiches mecánicos, con la idea de una industria más parecida al siglo XX, habría que ir precisamente a la época de la intervención norteamericana. Hubo braceros puertorriqueños, para los que no lo saben, llegaron apellidos puertorriqueños al este del país, apellidos como Albizu, Micheli, vinieron precisamente Pagán, vinieron de esos grupos de puertorriqueños que cruzaron el Canal de la Mona en la dirección contraria a la que hoy se cruza y a trabajar específicamente en la industria del azúcar como braceros. Tiempo después, la mano de obra requirió la participación de otro grupo de personas que también tuvieron una interesante influencia cultural y fueron los nativos de las Antillas británicas, de las Antillas menores, los llamados cocolos, que provenían con su religión protestante, con su habla entre inglés y español, que trajo muchas palabras nuevas, aspectos de la dieta y que significó, sobre todo en San Pedro y en la zona de la Romana y todas las áreas adyacentes, un cambio en la cultura. La propia geografía política dominicana cambia a partir del azúcar. La romana es el nacimiento de la balanza romana que pesaba, entre otras cosas, los vagones cañeros en las lejanías precisamente de esos llanos, donde se ha hecho siempre un gran trabajo en la agroindustria. Y bueno, el tiempo pasa y la necesidad ciertamente de mantener una mano de obra comenzó a incluir la presencia de haitianos que venían y volvían. Se hacía el ciclo de los braceros para la cosecha. Terminada la zafra azucarera, estos volvían a su país con las divisas en sus bolsillos y se mantenía ese ir y venir. Los acontecimientos del 37, del corte, hay que decir que se dieron solo en el área fronteriza. Trujillo no tocó a un solo trabajador azucarero, ni de los ingenios privados que pertenecían al capital privado dominicano o extranjero, ni de los suyos propios, porque es bueno recordar que el CEA surge a partir precisamente de la inversión del sátrapa en la industria azucarera. Una vez comienza el proceso de Haití perder la escasa estabilidad que tuvo algunos años después de la salida de los Estados Unidos de aquel lado, y tal vez el mejor gobierno de su historia, que fue el de Dumercé Stein, a partir de ahí viene Magloire, viene el surgimiento de Papadoc, viene la dictadura, vienen con ello todo un proceso de violencia social y de grave respuesta a todas estas situaciones. Y con esto comienza también el proceso de estampida, de salida de una parte importante de la mano de obra haitiana, ya no para trabajar en una zafra azucarera que le permitiera su regreso, sino para trabajar en una zafra azucarera y quedarse en un batey, a instalarse en las afueras generalmente de un municipio de vocación azucarera y quedarse de manera fija. Estos bateyes no tenían servicios sociales de calidad ni infraestructura importante, pero comenzaba a primar la subsistencia humana que se sobrepone a todas esas limitaciones y de manera primero muy aislada y luego de una forma más integrada, comenzaba la participación de esas poblaciones en la realidad de los dominicanos. Las primeras generaciones ni mandaban a sus hijos a las escuelas. No se integraban a otra actividad económica que no fuera la del azúcar. Bueno, poco a poco comenzaron a manejar triciclos en las calles, comenzaron a vender frutas. Y comenzó, sobre todo cuando el azúcar pasó gran parte de ella a regirse por el régimen público a través del CEA, y comenzó a deprimirse una parte de la productividad. Entonces, esos jornaleros pasaron a trabajar la misma agroindustria, pero ahora en otros rubros. Esto se une, y no es casualidad que sea paralelo a partir de la década de los años 60, con el éxodo de población rural hacia la capital dominicana. El campo se vació, pero se vació de dominicanos.
y se llenó de otros brazos, de otras fuerzas que comenzaron a trabajar, a brindar el mismo proceso de mano de obra barata. A partir del desarrollo, sobre todo que vendría a finales de los 80 y principios de los 90, sobre todo con el proceso de la reforma económica del año 92, y al dispararse las capacidades de una parte importante del tejido productivo, luego de invertir, comienza el proceso que hoy conocemos como la industria de la construcción, que antes de eso, hay que decirlo, era bastante rudimentaria, muy artesanal y protagonizada por mano de obra dominicana. Es en el crecimiento a partir de ese inicio de los años 90, de esa enorme transformación, que comenzamos a ver poblar a la capital de condominios. Antes eran contados los proyectos y casi todos habían sido de factura pública del Estado Dominicano, o los multifamiliares de los pueblos, o el proceso de Invivienda del INVI, de la propia institución del Instituto Nacional de la Vivienda. Es más, a algunos de los mejores lugares de residencia que se habían hecho ahí en las cercanías del Mirador. Fue un proyecto que se hizo originalmente con capital público, como también acá en la José Contreras, donde se hicieron unos apartamentos que los hizo el propio Estado para un nivel incluso de funcionariado más elevado. Cuando este proceso se desborda y comienza la construcción ya de un nuevo tipo de vivienda, y sobre todo de un régimen de condominio privado como lo hemos conocido en el país, entonces esa mano de obra se multiplica la necesidad, la demanda de requerir una mano de obra, y el efecto llamada, señores, viene produciéndose cada vez de mayor forma. El haitiano que viene, que progresa, que procesa salarios, que procesa pagas, igualas, que envía remesas a Haití y que comienza a tener ahora otra forma de vida donde sus hijos van a las escuelas dominicanas y donde comienza a participar en otros campos de la sociedad, genera un efecto llamada porque los demás comienzan a ver que le va bien y quieren participar de eso mismo. ¿Y qué hizo la institucionalidad dominicana? ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron las instituciones dominicanas en la frontera y en todas partes? Simplemente miraron hacia otro lado. Se hicieron partícipes, cada quien a su manera y de su forma, de convertir incluso esto en una especie de polea económica. Ahora, por cada cabeza que cruzaba, íbamos a cobrar un precio para dejarlo entrar. Pero por cada uno que necesitara trasladarse desde la zona fronteriza a los grandes centros de trabajo, que fueron evolucionando y fueron colocándose en distintos puntos, como el de Punta Cana y el de Bávaro, y por eso Friusa es lo que es. Entonces este proceso comienza a darse. Toda esta ausencia de políticas claras, pese a todo lo que aquí se hizo en el 94, de poner el himno al mediodía, que por cierto en estos días vinieron unos jovencitos a preguntar a la Z que si se ponía el himno al mediodía, ocurrió precisamente en un momento de una primera reacción que se dio en su momento a eso y que estuvo basada claramente con un tema político electoral del año 94 y del año 96. Pero no nos quedamos con lo positivo que eso tenía, que era la necesidad real desde entonces de haber comenzado un proceso de control efectivo, de una permisología de trabajo que le brindara a la sociedad dominicana la certeza de que cualquier persona que entrara con un permiso de trabajo, con un permiso de estudio, con una residencia temporal, con una situación de salud, estuviera afiliada a un número, a una identidad, y pudiéramos, si así se necesitara, procesar a cualquiera de esas personas que entrara en conflicto con la ley, y pudiéramos generar la visibilización de esa parte económica. Todo lo que no se hizo desde ese entonces, hoy nos pesa. Todo lo que no pudimos hacer bien, hoy tiene otros resultados. No podemos hacer hoy lo que debimos hacer en el 94. No podemos hacer hoy lo que debimos haber hecho en el 86 ni en el 90. Hay que hacerlo ahora de otra manera, pero hay que hacerlo. Y hay que comenzar, insisto, por lo más básico, el control de los 300 y tantos kilómetros de frontera, sellarla, vigilarla, colocar la tecnología necesaria, encarecer el proceso de violación de la ley, hacer que valga la pena perseguir, judicializar y condenar de manera ejemplarizante a quienes participan de esa violación de la soberanía y de la ley. Y luego, y cuando digo luego es porque viene después, entonces regular en la participación económica y laboral también, dignificando a unos, permitiendo a otros participar, pero también devolviendo a quienes simplemente no estén en condiciones a su país de origen. Qué difícil es defender el Estado de Derecho, pero hay que hacerlo, porque el otro camino, no quisiéramos ni siquiera abrir esa puerta, que es la violencia, que es la posibilidad de abrir un conflicto donde el nombre de la República Dominicana no salga bien parado. Así terminamos este inicio de esta ronda de comentarios, pausamos y regresamos con más en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Llévatelo, Francis.